destacando la permanente expansión institucional de la sociedad civil, la importancia que asume en la producción de ideas y, por ende, en la lucha por la construcción de una hegemonía político-cultural y la determinación de un sentido común por absorción de determinados ambientes sociales. Debemos comenzar a preguntarnos de dónde procede esta producción de ideas. ¿Quiénes son las mentes que hay detrás del funcionamiento institucional propios de la sociedad civil y se dirigen a ocupar la sociedad política? Gramsci nos dice que el intelectual orgánico, en primera instancia, no debe confundirse con el intelectual tradicional, ya que el primero no se define simplemente por el conocimiento de algún sector de la ciencia o cultura general. El intelectual orgánico no produce conocimiento separado del mundo de la producción. El intelectual orgánico es entonces todo grupo social que surge sobre la base original de una función esencial en el mundo de la producción económica, se establece orgánicamente en una o más capas intelectuales que dan homogeneidad y conciencia de su función, tanto en el campo económico, social y político. En pocas palabras, el intelectual orgánico es quien fusiona el mundo de la producción con el mundo de las ideas, estableciendo con ella una unidad orgánica. Si las clases o grupos sociales carecieran de una intelectualidad orgánica entre sus filas, quedarían ancladas en una fase económica corporativa, es decir, suprimidos a intereses inmediatos y sectoriales, siéndoles imposible articular el complejo mundo de lo político y de lo ideológico con el de la producción. En otras palabras, no se podría construir hegemonía político-cultural de manera eficiente. El intelectual orgánico debe convertir el interés particular de una clase o alianza de clase en interés general del conjunto social, o por lo menos en gran parte. Para ello deberá penetrar sus ideas en el conjunto de instituciones o aparatos de la sociedad civil, interactuar con intelectuales de segundo grado como la Iglesia, el sector militar o de movimientos sociales, cuyas posiciones no son orgánicas sino sectoriales. Así vemos en la política alianzas de partidos de derecha conservadora con instituciones como la Iglesia, o militar con gobiernos cesaristas, populistas o fascistas, movimientos sociales con sectores de izquierda. El intelectual orgánico se mueve en la dialéctica entre la conservación y la destrucción, entre lograr la disgregación y la reconstrucción. Así, formar una nueva concepción del mundo, determina un nuevo sentir en lo popular, significa también una destrucción parcial, nunca total por estar atado a la cultura nacional, de la cosmovisión anterior, pero más que destrucción podemos hablar de una disgregación, es decir, llevar a distintos cauces una determinada visión popular para reconstruir sobre ella. Tomemos como ejemplo un fenómeno histórico sucedido a fines de la década del 60 hasta fines de los 80, la filosofía denominada teología de la liberación, cuya característica es la penetración de la ideología marxista en la Iglesia católica, que llevó a formar movimientos sociales como los curas del Tercer Mundo en Argentina, los movimientos de base en Brasil, los curas y religiosos que se sumaron a la revolución sandinista en Nicaragua, etc. Algo imposible de pensar tiempo atrás sobre esta institución conservadora. Una unidad orgánica entre intelectuales de la religión católica y del marxismo. Por último y muy importante, el intelectual orgánico tiene como propósito forjar una alianza entre las esferas elevadas de la intelectualidad, el conocimiento elaborado, con el sentido común de la gente. En otras palabras, para el establecimiento de la hegemonía debe crearse una conciencia nacional y popular, sellando lo alto de lo bajo, el conocimiento elaborado con el conocimiento simple y vulgar. Hablamos de una conciencia nacional en la medida que dicha conciencia no se debe separar del folclore nacional, ni de la historia del país, por el cual sería imposible dicha alianza entre el intelectual orgánico y el pueblo. Y decimos popular ya que no se debe separar de la particularidad del pueblo, o por lo menos parte de este, de modo que éste se siente identificado por la clase dirigente. Entre la conciencia particular y universal podemos decir que en lo bajo prima este primero, mientras en lo alto primará el segundo, pues, el objetivo último es la unión de la conciencia universal del intelectual orgánico con las particularidades del conjunto social, en otras palabras, establecer la unión entre la infraestructura económica y la superestructura a través de una fuerza política nacional y popular, es lo que Gramsci denomina bloque histórico.